Y tenemos un debate, ¿sí?, que ha sobrevolado buena parte de las charlas de esta mañana, de las exposiciones y también lo que hemos tenido hasta hace un rato, que tiene que ver con la innovación y la inteligencia artificial, la innovación y la sostenibilidad, claves para el futuro de los medios. Hemos tenido una baja de último momento, ¿sí? En el programa estaba anunciado que Alejandro Alvarado nos iba a acompañar. Bueno, por un tema personal no pudo estar con nosotros, así que con Jonathan, con Néstor y conmigo vamos a estar conversando sobre este complejo tema que nos convoca. ¿Hay más gente afuera? ¿Seguimos esperando o arrancamos? Arrancamos. Bueno, Néstor Altuve va a ser nuestro presentador, moderador, y se va a sumar también con comentarios, ya que estamos, porque se nos ha caído un speaker. Adelante, Néstor. Está Jonathan, que es director de Futuro, que es un fondo de sostenibilidad del periodismo de Colombia. Y en mi doble rol voy a estar también como speaker. Así que empezamos. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, primero que todo, gracias a la CIP por la invitación. Un saludo a las autoridades de la CIP. Bueno, no puedo dejar de saludar, por supuesto, a Carlos y a mis grandes amigos del backstage de la CIP, a Horacio, a Paola y a Marta, que siempre amablemente me están acompañando en este proceso de estar aquí con ustedes, ¿no? Fíjense, hoy vamos a hablar de este panel bien interesante asociado al tema de la innovación y la sostenibilidad claves en el futuro de los medios de interés público, ¿no? Fíjense, estamos viviendo unos tiempos acelerados y hay tres conceptos que se han vuelto centrales en la conversación global sobre el futuro del periodismo. Uno es, pues, el que nos une aquí en esta CIP Connect de este año, que es la inteligencia artificial, el tema de la innovación y la sostenibilidad, la cual la hemos mencionado y que mañana también pues tengo el privilegio de poder presentar algo relacionado con el tema de la sostenibilidad y monetización asociado al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero lejos de ser ideas abstractas, estos tres vectores nos interpelan directamente en las redacciones, en las universidades y en las políticas públicas y en nuestras decisiones editoriales diarias. Fíjense, en primer lugar, la IA está dejando de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad concreta que ya transforma flujos de trabajo, procesos narrativos, estrategias de distribución y hasta modelos de negocio. Lo hemos vivido pues desde ayer con el taller que tuvimos con la gente de Google y lo hemos visto durante todas las sesiones de la mañana, ¿no? Y su potencial no es neutro, ¿no? Puede amplificar la desinformación o combatirla, precarizar o empoderar, automatizar o fortalecer la función crítica del periodismo. Está ella, pues, por supuesto, en primer lugar. En segundo lugar está la innovación, ¿no? Y en este contexto no es solo tecnológica. También implica repensar cómo narramos, cosa de la cual también se ha hablado, cómo nos conectamos con nuestras audiencias, ¿ok? Cómo diversificamos ingresos, cómo preservamos nuestra credibilidad y cómo aprovechamos la disrupción para reconectar con el corazón de nuestra misión, que es servir al bien común. Y la última, la sostenibilidad, en la cual para mí ha sido un tema de preocupación desde hace muchísimos años, ligado al tema estratégico y al tema financiero de medios de comunicación en su momento, y quizás es el eje más delicado, ¿no? Y exige respuestas urgentes, porque sin modelos sostenibles, sin equilibrios justos con las plataformas, sin políticas públicas inclusivas ni marcos éticos robustos, pues está en juego la viabilidad misma del periodismo libre e independiente. En América Latina,
este debate es aún más apremiante. Nuestra región convive con desiertos informativos, medios comunitarios frágiles, concentración digital creciente, pero también una energía transformadora excepcional en redacciones emergentes, alianzas innovadoras, como las hemos visto también en lo que va de desarrollo del CIPCONECT 2025, y voces jóvenes que exigen nuevas formas de participación. En este panel, pues, nos proponemos explorar ese cruce entre la disrupción tecnológica y la misión pública. Haremos desde, pues, en este caso, dos miradas y comprometeremos quizás al panelista que no nos pudo acompañar, que al menos nos comparta la presentación, que está muy buena, ¿ok? Desde tres miradas que se complementan. La mirada política y estructural sobre el financiamiento y la regulación de medios, la mirada gremial e institucional sobre la ética, la trazabilidad y el uso de la inteligencia artificial, y la mirada académica y formativa sobre el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza del periodismo y en la generación de conocimiento crítico. Particularmente, aquí creo en este último punto, a pesar de que lamentablemente no nos pudo acompañar el panelista, puedo aportar, pues soy académico en áreas relacionadas con el tema de inteligencia artificial y evidentemente pues trabajando durante más de 20 años en temas de medio de comunicación, creo que también puedo aportar algo relacionado con el tema de la inteligencia artificial en lo que es la parte académica y en la parte de enseñanza, ¿no? Y bueno, es un privilegio contar con estos dos panelistas de primer nivel, cuyas trayectorias permiten abordar este tema desde ángulos complementarios. Y bueno, vamos a conocer, el primero es Jonathan Bloch, pues director de Futuro, el Fondo Económico para el Ecosistema Mediático en Colombia. Reitero lo que han dicho, pues pueden ampliar su perfil en el programa. Y un desconocido de CIPCONECT 2025, Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA Argentina. Entonces, cada uno de ellos va a tener una pequeña presentación y después pues, vamos a quedar con un espacio abierto para hacer algunas preguntas de mi parte y, por supuesto, de parte de ustedes. Bueno, entonces, adelante. ¿Quién viene primero? Acá me están obligando. Sí, vas a seguir siendo protagonista tú. Gracias, okay, Néstor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué buen presentador que están teniendo en esta jornada. Gracias, acá mi representante después puede contactarlo para distintas animaciones. Creo que estaba la presentación. ¿Estaba por ahí? Bueno, se nos cayó uno de los panelistas a último momento, así que vamos a tener que hablar más. Esa es la presentación del que no vino, precisamente, pero bueno, podemos hablar del tema también. Vamos con la de D'Alessandro. Tenemos autorización para difundirla. Bueno, arranco mientras aparece la presentación, así ganamos tiempo. La pregunta inicial que nos hacemos es si contribuye la inteligencia artificial a la viabilidad de los medios, a la sustentabilidad. Voy a intentar dar una primera aproximación con algunas lecciones aprendidas en Argentina a partir de la experiencia de ADEPA de estos últimos años, teniendo en cuenta que esto, por supuesto, es un trabajo y un análisis en proceso, en progreso, porque nada está dicho del todo, como bien se vino señalando a lo largo de toda la jornada. El tema es si la inteligencia artificial puede y debe, o debería, contribuir a la viabilidad y a la sustentabilidad de los medios. El periodismo enfrenta una doble presión en todo el mundo, no es ninguna novedad. Por un lado, la transformación de los modos de consumo por parte de las audiencias y cómo esto impacta en los modelos de negocio de los medios. Por otro lado, el avance vertiginoso de tecnologías como los motores de búsqueda con inteligencia artificial y los motores propiamente dichos de inteligencia artificial, que no solo transforman la forma
en que producimos y consumimos información, sino que también están reconfigurando y van a reconfigurar cada vez más las relaciones de poder en el ecosistema digital. El punto de partida que propongo para que analicemos, para que pensemos juntos este tema, desde la visión que tiene ADEPA en Argentina. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas que agrupa a centenar y medio de medios de todo el país. Bueno, hemos tenido claramente una relación asimétrica con las plataformas. Tras la aprobación de la Directiva Europea de Derechos de Autor en 2019, los medios argentinos comenzaron a reclamar públicamente que estas empresas globales reconozcan el uso que hacen de los contenidos que indexan, agrupan y monetizan. En los años siguientes a la Directiva Europea hubo algunos avances, ¿sí? Que para nosotros fueron muy significativos, como la inclusión de un grupo de medios argentinos en programas como el Google News Showcase, o fondos para apoyar la innovación de los medios, la transformación digital, la capacitación, sí, hemos hecho mucho a lo largo de todo este tiempo, y fondos efectivamente que han sido más que bienvenidos, aunque también hemos señalado que no fueron suficientes o no han sido suficientes, al menos en alcance y duración. Y en esto siempre hacemos una salvedad o una diferenciación entre en lo que tiene que ver con el compromiso que hoy quedó claramente por el lado de Google y otras empresas que en algún momento participaron y colaboraron o aportaron a la industria y después no lo dejaron de hacer. La discusión global después de 2019 se incrementó, especialmente tras la aprobación del Código de Negociación australiano en 2021, regulaciones en países como Canadá o proyectos de ley que en forma dispar han avanzado, retrocedido e intentado volver a avanzar, como por ejemplo en Brasil, en Sudáfrica, Malasia y algunos otros países más. Lo que vimos fue un patrón que se replicó en varios países de nuestra región. Los acuerdos entre medios y plataformas fueron en gran medida unilaterales, muchas veces sin mucho margen de negociación, con criterios que en algún punto dejaron de ser transparentes y sin la vocación de establecer medidas de largo plazo, como lo prueba el caso de Meta. Cuando las plataformas decidían cambiar el algoritmo o cerrar un programa, los medios se quedaban o se quedan sin red, como, reitero, fue el caso de Meta. La irrupción me parece que me olvidé de pasar la presentación. Bueno, la irrupción de la inteligencia artificial nos abre un nuevo punto de inflexión en este escenario, en este panorama, y que cuando este modelo ya mostraba signos de agotamiento, irrumpe la inteligencia artificial generativa. Herramientas como las que hemos mencionado a lo largo de toda la jornada, ChatGPT, después Bard o Gemini, Perplexity, pusieron sobre la mesa una nueva capa de complejidad a este debate, a esta discusión global. Ya no hablamos solo de distribución de contenidos, sino de generación automatizada de texto, imágenes y hasta audio, que en no pocas ocasiones son provistas por los medios como su principal fuente. La preocupación, por supuesto, que ya venía siendo importante, se agudizó y se volvió cada vez más urgente. ¿De dónde aprenden estos modelos? ¿Utilizan sin permiso los contenidos periodísticos para entrenarse? ¿Quién lucra con estas tecnologías? Hoy, a la par de que surgen acuerdos parciales con unas pocas cabeceras de noticias globales, medios de todo el mundo están cuestionando el uso de estos contenidos por parte de los motores de inteligencia artificial para entrenar sus modelos con material que, desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista, está protegido por los derechos de autor sin necesariamente una compensación o un consentimiento. La pregunta es inevitable: ¿quién paga la producción informativa de calidad en esta nueva era? A nivel latinoamericano, la preocupación también se volvió institucional. Ahí vemos uno de los avances que tuvo la región, que precisamente está protagonizado por la CIP, que es la Declaración de Salta II, que, motorizada por la Sociedad Interamericana de Prensa y apoyada por todas las organizaciones de medios de la región, advierte sobre los riesgos de la exclusión, la concentración y la opacidad en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada específicamente a lo que tiene que ver con la información.
El año pasado, en el marco del encuentro anual que tiene la UNESCO, que hizo la UNESCO en Santiago de Chile, hubo un avance importante también, una puesta en común de todas las asociaciones junto con la CIP y con WANIFRA, que nos reunimos justamente para impulsar esta misma agenda, este mismo debate, hablar de la regulación ética de la inteligencia artificial y la colaboración regional. Ese es un documento que también firmamos en el marco de Santiago +30. ¿Qué dijeron las plataformas? ¿O qué están diciendo las plataformas? En el caso de Google, como lo comentaban hoy a través de Gemini, anunció que la inteligencia artificial potenciará las búsquedas con resúmenes generados con inteligencia artificial, pero no explicó, desde nuestro punto de vista, cómo se compensa la utilización de esos contenidos cuando se utilizan como insumo. Me refiero a los contenidos informativos. Meta, en cambio, optó por reducir su inversión en noticias a nivel global, desincentivando incluso el tráfico hacia portales periodísticos. OpenAI y Perplexity avanzaron con acuerdos puntuales con grandes medios, especialmente en Estados Unidos y en Europa, bueno, con la salvedad del caso del comercio, que lo comentaban hoy, y también entiendo que la Nación de Costa Rica está avanzando en un acuerdo similar con Perplexity. Pero en todos los casos, el patrón se repite de la misma manera que sucedía antes. Hay decisiones que parecen más unilaterales que de acuerdos, baja transparencia y escaso diálogo con las industrias periodísticas locales. Siempre uno tiene la tentación de generalizar, y obviamente está mal, porque hay diferencias entre el posicionamiento de cada una de estas empresas, pero bueno, ese es un patrón que estamos viendo desde la industria. De esta etapa surgen algunas conclusiones clave, ¿sí?, que voy a compartir ahora. Después voy a avanzar con un par de cuestiones más que tienen que ver con cómo están usando la inteligencia artificial a los medios argentinos, a partir de un estudio que hizo ADEPA, que se va a publicar muy pronto. Pero algunas conclusiones que estamos trabajando, que estamos pensando, que estamos compartiendo con otras asociaciones a nivel regional y global. Es imperioso avanzar hacia una regulación inteligente y moderna, como lo mencionaba Néstor, que defienda el valor de los contenidos informativos y no deje a los medios a merced de decisiones corporativas. Los juicios que hoy enfrentan algunas de estas compañías globales en Estados Unidos y en Europa marcan otro de los caminos, el reclamo judicial como una herramienta, ¿sí? Están pasando muchas cosas y este año ha habido grandes novedades en ese sentido y que me parece que hay que seguir muy de cerca. Los estados, por otra parte, desde la visión que tienen las organizaciones y los medios, deben asumir un rol activo como garantes de un ecosistema informativo sustentable y plural, protegiendo no solo a los medios, sino también a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía, frente a los riesgos de la desinformación. Algunos ejemplos del impacto que está teniendo la inteligencia artificial entre los medios argentinos. Hoy conocíamos el caso de La Nación, mañana va a exponer también Infobae, tenemos algunos otros colegas también, bueno, y Álvaro Liuzzi, que va, como les contaba en mi otro rol, que va a exponer un taller. Ahí va a haber mucha más información, pero a partir del estudio que hicimos nosotros en ADEPA desde el año pasado, a cerca de 30 empresas periodísticas de todo el país, de todo tamaño, inclusive algunos que no son miembros de ADEPA, encontramos algunas cuestiones que me parece importante señalar y que tienen que ver con esta idea que planteaba desde el comienzo Néstor. Bueno, algunas conclusiones de este estudio que repito que en breve va a salir a la luz. La mayoría de los medios argentinos ya utiliza inteligencia artificial para tareas cotidianas, lo contaba hace un rato Gastón, redacción de textos simples, edición y generación de imágenes para redes sociales o para los propios sitios, transcripción automática de entrevistas, clasificación de comentarios, ¿sí? Sin embargo, como también marcaba Gastón, siempre es necesaria la revisión humana. Eso lo marca también el estudio que estamos haciendo de un periodista o de un editor que esté a cargo. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada para optimizar procesos, pero no es perfecta. Hay límites o áreas de especial cuidado, las imágenes y los videos, ¿sí? Si bien algunos medios
usan inteligencia artificial para generar imágenes, otros en Argentina lo están evitando porque plantean que hay un gran riesgo de desinformar. ¿Sí? Evitamos que se incluyan figuras humanas, por ejemplo, nos decían, o elementos realistas, y recurrimos a la inteligencia artificial solo cuando no hay alternativas en los bancos de imágenes. Ese, por ejemplo, es una de las respuestas que hemos obtenido en este estudio, que es muy similar al que también después nos va a contar Jonathan, que hicieron en Colombia. Hay entusiasmo por la eficiencia, pero también mucha cautela, ¿sí? Miedo al reemplazo de puestos de trabajo, dudas éticas y sobre todo preocupación por el uso que los propios contenidos generados por los medios sean utilizados por terceros sin permiso. Todo eso aparece en este estudio que vamos a publicar brevemente, en poco tiempo. La mayoría de los entrevistados coincidieron en que es positivo contar con un protocolo de acción para implementar la inteligencia artificial, pero que este debería limitarse a cada medio, ¿sí? Porque, como una especie de manual de estilo propio, porque obviamente habla también de la cultura de la organización, como señalaba también Gastón esta mañana. Las empresas de tecnología y los medios, la visión general es que las tecnológicas deben ser aliadas en este proceso y que en el campo de acción de la inteligencia artificial los medios tienen lo propio para aportarle a las plataformas. Si se legisla sobre la inteligencia artificial, nos dicen los medios en este estudio, deberían participar todos los actores del ecosistema. Por último, ¿sí? Todo como disparador por este tema, quería mostrarles que efectivamente nosotros elaboramos una guía propia de uso responsable de la inteligencia artificial en las redacciones a partir de los resultados de este estudio, que incluye principios éticos, recomendaciones técnicas y criterios editoriales para integrar este tipo de tecnología sin perder calidad ni credibilidad. Este es un trabajo que desarrolló la Comisión de Desarrollo Digital, precisamente de ADEPA, coordinado por un periodista y editor salteño que se llama Pablo Jamada, y que incluyó el análisis de medio centenar de guías promovidas por medios y organizaciones de todo el mundo, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la UNESCO, UNIFRA y algunas otras que en los últimos años han planteado este debate como una necesidad. ¿Sí? Que haya guías de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en las empresas periodísticas. También desde ADEPA lanzamos capacitaciones y talleres para periodistas y editores con el fin de promover una adopción informada, crítica y estratégica. Sin embargo, creemos que falta coordinación, falta mucha más coordinación entre las empresas periodísticas. No hay acuerdos entre medios sobre estándares de uso todavía. Hoy mostraba algo Gastón, que creo que es una necesidad imperiosa para nuestra industria. Y por último, me gustaría compartir de alguna manera una visión que tiene que ver con ejes para una estrategia que está en proceso y que debería ser parte de la conversación y que por supuesto estoy dispuesto a que la sostengamos a lo largo de esta jornada y media que nos queda y de todo lo que sigue. En principio, desde la visión de ADEPA, la defensa de la propiedad intelectual informativa. No podemos aceptar que los contenidos periodísticos producidos con esfuerzo, con rigor, con recursos económicos, sean utilizados sin compensación por las plataformas y los motores de inteligencia artificial. Tiene que haber una coordinación para desarrollar estándares comunes. Necesitamos criterios compartidos para evaluar el uso ético de la inteligencia artificial en las redacciones, así como principios de transparencia y trazabilidad, especialmente en las imágenes. Participación en el diseño de marcos regulatorios. No se trata de oponerse a la tecnología, sino de garantizar, ¿sí?, que su desarrollo respete derechos, fortalezca la democracia y contribuya al sostenimiento de los medios. En tal sentido, y para finalizar, ahora sí, porque ya prometí varias veces que terminaba, hay 3 principios que son fundamentales instalar en este debate, que fueron mencionados el año pasado por ADEPA en una conferencia que tuvo lugar en el marco de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene sede en Ginebra. El primero tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? No se puede usar nuestro contenido sin nuestro consentimiento previo. Esto en la inteligencia artificial rara vez sucede, ¿sí? Los acuerdos están marcando un camino, pero no debemos olvidar que es un principio fundamental. El segundo es la compensación. Todo uso de la propiedad intelectual debe ser compensado. Y el tercero es el copyright o el crédito, ¿sí? Y en esto incluyo no solamente los derechos de autor, sino también el derecho a la cita,
la atribución y algo que no siempre se discute, pero que es esencial, que son los derechos de enlace o link rights. Porque lo que vemos es que muchas veces los motores de inteligencia artificial no incluyen estos enlaces a nuestro contenido original, lo que impide que podamos mantener o monetizar nuestro tráfico. La inteligencia artificial no es nuestro enemigo, es una herramienta poderosa, puede ayudar a mejorar la calidad del periodismo, a optimizar procesos y a llegar a nuestras audiencias. Pero para que esto ocurra, los medios deben ser actores y no víctimas de estos avances. Debemos exigir reglas claras, transparencia y colaboración genuina, de acuerdo a nuestro documento que marcaba hace un rato, y también un compromiso por sostener la calidad periodística. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y bueno, por supuesto a Carlos, a toda la CIP por la invitación para poder estar aquí en este evento. Yo, de la mano un poco de lo que estaba comentando Andrés y con la intención de este estudio también preliminar de poder conocer sobre la percepción y el uso que hay en las salas de redacción en Colombia frente al uso de inteligencia artificial, hicimos durante los últimos meses una encuesta nacional a más de 560 periodistas y después unas entrevistas a profundidad con directores, editores y periodistas para conocer también en este momento cómo se están dando las conversaciones en varias de las redacciones, no solamente de los medios nacionales, de los medios grandes, quienes la mayoría ya llevan varios años incluyendo diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero también con los medios regionales, medios locales. Y por supuesto, pues, digamos, en esta primer balance o en esta lectura, la sensación que nos queda principalmente es, bueno, y el título, pues por supuesto es un título, ay, estoy intentando irme para atrás, pero bueno, el algoritmo no investiga, eso lo podemos decir a hoy, ¿no? No sabemos, digamos, si por supuesto, bueno, ahora, gracias Andrés que me apagó la... Si quieres volver. Pero bueno, decía que por lo menos la sensación que hay de la percepción en las salas de redacción es sobre todo la prioridad que tiene el periodista, los humanos dentro de la sala de redacción, ¿no? Y yo creo que esto es importante como hilo conductor a lo largo de las respuestas que nos daban y el balance que sacamos en el estudio. Creo que para enmarcar, digamos, como los principales resultados o el foco de lo que nos llamó la atención es que todavía hay un uso experimental enfocado en tareas operativas. Cuando preguntamos sobre el uso que se hace en las salas de redacción, sobre todo escuchábamos de las herramientas de transcripción, de edición, de análisis de datos, todavía nada más desarrollado como lo que también se ha ido viendo en algunos otros medios de comunicación que sí utilizan para que las diferentes herramientas puedan, por ejemplo, hacer el trabajo que hacen para la elaboración de guiones o incluso ya productos finalizados, como un podcast o videos realizados por inteligencia artificial. Esto todavía sigue siendo la minoría. En la mayoría de los casos vimos que, como digo, pues son tareas más operativas. El segundo punto, y creo que esto es uno de los más dicientes para nosotros desde la Fundación para la Libertad de Prensa, es esta brecha que hay entre los grandes medios, los regionales o los nativos digitales, cuando las conversaciones en algunos casos son todavía si deben o no deben utilizar
herramientas de inteligencia artificial, si esto es ético y cómo transmitírselo a sus audiencias frente a otros medios que, como digo, pues ya llevan varios años utilizando no solamente para el análisis de las audiencias, sino también para productos periodísticos que pues ya son creados en su totalidad por herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, como mencionaba y un poco también con la intención del título, es que todavía la inteligencia artificial es un complemento y no un sustituto del trabajo periodístico. Y me quiero quedar en este punto como la función humana sigue siendo central para pues, la gran mayoría de los medios que entrevistamos y analizamos, donde prevalece, por supuesto, la supervisión humana, el criterio editorial y la ética, sobre todo pues, en esa relación del uso interno que se hace. Aquí otro aspecto que nos llamó la atención y que se resaltaba reiteradamente es que la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad y la narrativa. Y creo que eso tiene que ver también con ese conocimiento de sus audiencias y de su contexto que tienen los medios, sobre todo locales. Y locales me refiero a municipales o departamentales. Y también un aspecto que sobre todo pues, nos transmitían los periodistas, que a su vez se lo decía la ciudadanía o sus audiencias, y es que la verificación humana garantizaba la confianza y pues también se esperaba que garantizara la confianza en los productos. Aquí para señalar cuáles son también algunas de las oportunidades y de las estrategias que se ven en las salas de redacción, ¿no? Pues tiene que ver con una mayor eficiencia en las tareas repetitivas y análisis de datos, en los nuevos productos editoriales y en la optimización del SEO, que esto sin duda es una de las herramientas que más se ha ido utilizando pues también en los últimos años. Y también herramientas que permiten el fortalecimiento del periodismo de investigación, cuando se puede utilizar herramientas que pueden analizar miles de documentos, bases de datos enteras, y pues esto facilita también mucho el trabajo, esto sobre todo enfocado en los medios nativos digitales y en los medios que durante varios años han tenido más una inclinación a los trabajos en alianzas, en las investigaciones transfronterizas, donde esto vemos que pues, tenía bastante importancia también a la hora de organizar sus trabajos. Y algo que también vimos que se estaba utilizando con bastante frecuencia era el uso de la inteligencia artificial para combatir la desinformación. Esto también lo vemos en algunos medios de comunicación que trabajan con, pues, enfocados en investigación. Por contraparte, vimos algunos de los riesgos que más se destacan también por parte de los periodistas y los editores, y también, como mencionaba Andrés, y yo creo que esto es una de las preocupaciones generalizadas en América Latina, es pues, el uso no consentido del contenido por plataformas de inteligencia artificial. También pues, los asuntos que tienen que ver con sostenibilidad, como la pérdida de ingresos publicitarios y la precarización laboral. En Colombia no es posible hasta ahora conocer si hay medios de comunicación que hayan pues, realizado despidos de periodistas por modelos que están integrando más inteligencia artificial, pero por lo que la información que recogimos en las entrevistas sí ha habido despidos precisamente por cambiar, porque algunos medios cambian sus modelos para poder reducir sus plantas de trabajo y pues enfocarlos con herramientas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, por supuesto, aunque hay herramientas que permiten investigar sobre desinformación, pero también pues, hay una conciencia muy clara de que los contenidos falsos o superficiales pues, también
tienen más alcance con varias de las herramientas de inteligencia artificial y en simultáneo, por supuesto, lo que esto conlleva a la erosión de la confianza y pérdida de habilidades fundamentales. Quisimos indagar también sobre cuáles son las resistencias que puede haber al interior de las salas de redacción y esto pues también nos llamó la atención. Como les mencionaba al principio, hay algunos medios, o no algunos, perdón, podríamos decir que más de la mitad de los medios de comunicación todavía que entrevistamos todavía tienen resistencias para el uso de inteligencia artificial y tienen temor al reemplazo, la desconfianza y las barreras generacionales que puede haber en las salas de redacción. Estamos hablando también de muchos medios de comunicación que pueden ser medios de un tamaño pequeño, mediano, entre 5 y 15 periodistas. Brecha de conocimiento en las redacciones, falta también de capacitación, digamos, como de opciones de formación que bien vengan de alguna entidad estatal, pero también que haya en el mercado para poder capacitar a las salas de redacción sobre estos asuntos y poder acompañar esos debates que se dan en las salas de redacción. Y con esa necesidad que transmitían los periodistas de sentir que urge una capacitación continua y colaboración entre periodistas y ingenieros, desarrolladores, digamos, como acercar más la tecnología a las salas de redacción. Si bien, por supuesto, hay esfuerzos y hay diferentes empresas y universidades que lo hacen, pero en términos generales, pues esto también era identificado como una necesidad que reclamaban desde las salas de redacción. Creo que también para destacar algunos de los cambios en las funciones y flujos en el trabajo, cómo esta reorganización de las tareas asume funciones mecánicas, pero también cómo la función editorial al mismo tiempo se fortalece como garante de calidad. Y esto también tiene que ver con algunos cambios que ha habido en varias redacciones, donde en muchos de ellos los editores pues pasaban a tener otras funciones y aquí lo que pudimos también recoger es la necesidad de que esa figura del editor sea una figura que se encargue también de la calidad del contenido y que pues por supuesto esto también permita la verificación de la información y garantizar pues los estándares de la calidad en el trabajo periodístico. Y finalmente quisiera también como dar algunas de las ideas que nos enmarcaban y que tiene que ver con lo que decía también Andrés y con un marco legal incipiente. Y esto no es porque no haya habido un número importante de iniciativas para la regulación de la inteligencia artificial en Colombia. De hecho, desde el 2021 hasta la fecha ha habido más de 15 proyectos de ley. Recientemente, hace un mes y medio, terminó por hundirse en el Congreso la política pública que se estaba discutiendo sobre inteligencia artificial, que recogía buena parte de la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial. Entonces esto hace pues que siga estando en el debate cuál debe ser precisamente los principios que guíen en términos generales pues lo que está relacionado con el periodismo y la inteligencia artificial frente a la regulación específica que tiene que haber. Hay pues ha habido un número muy alto de proyectos y estos son bastante ambiguos en algunos de los asuntos que pueden ser relativos al periodismo. Y esto termina generando una sensación de ausencia de gobernanza y de cuál puede ser la inclusión que tengan los medios y los periodistas frente a estas discusiones. Esto pues como para hablar del marco legal, que por supuesto pues sin esto cojea también buena parte de la discusión. Y finalmente pues cerrar con
lo que creemos que pueden ser unas recomendaciones, también precisamente hablando de cuáles podrían ser para la conversación que se tenga sobre todo con el Estado, ¿no? Y pues tiene que ver con cómo generar unas dinámicas y una interlocución que nos permita también, o que permita al Estado entender mejor que no solamente se trata de algunos asuntos relacionados con inteligencia artificial, sino que varios de esos aspectos tienen que ver también con la viabilidad de muchos de los medios de comunicación en Colombia hacia el futuro, de su sostenibilidad, de su gobernanza, y que por eso es importante pues también poder tener una política pública sobre inteligencia artificial que garantice la libertad de expresión, la soberanía de datos, que haya una compensación justa por el uso de contenidos periodísticos, y también, pues hablando de sostenibilidad, por supuesto, hablar de fondos para la innovación con tecnologías abiertas y seguras, y pues esto enmarcado en una regulación participativa e inclusiva. Estas son, como digo, algunas de las del balance, de los análisis que hicimos después de haber durante meses conversado con varios medios de comunicación y que pues hablándolo con los resultados también que se hicieron de un estudio similar en Argentina y en Brasil, pues coinciden en algunos de los asuntos. Muchas gracias. Ok, gracias. Creo que nos queda, ¿qué dice el maestro de ceremonia? Nos queda un minuto. No sé, yo soy panelista ahora, no, que se haga cargo. No, bueno, no, para que a Mauricio, yo sé que todo el mundo está esperando a Mauricio porque de verdad que es muy interesante lo que dice. Yo sí, quizás, no sé, para dejar quizás un espacio para un par de preguntas, pero para poder cumplir con la promesa, pues, y habiendo revisado la presentación de Alejandro y las preguntas que le había hecho, pues, y siendo totalmente transparente, yo tengo mi propio GPT creado alrededor de lo que es la parte de formación y consultoría en temas digitales. Estando aquí me atrevía a hacerme una pregunta y tomando en cuenta la presentación que nos había pasado Alejandro, ¿no? Y creo que la quiero desarrollar porque quiero que quede también esa tercera visión que habíamos dicho que íbamos a compartir, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen hoy las universidades frente al desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial que transforma la comunicación, el conocimiento y la democracia? Y la respuesta entre Alejandro y mi GPT, fue la siguiente. Y me pareció pertinente conversárselas para, digamos, cerrar el ciclo de lo que era la promesa de este panel, ¿no? Dice que las universidades tienen hoy una responsabilidad estratégica y ética irrenunciable frente al desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, que no solo transforman la comunicación y el conocimiento, sino que reconfiguran las bases mismas de nuestras democracias. Importante, no basta con que formen técnicos brillantes o desarrolladores hábiles. La universidad tiene que ser faro, frontera y conciencia crítica. Faro porque debe iluminar el rumbo con pensamiento profundo, investigación rigurosa y marcos éticos sólidos. Frontera porque está llamada a experimentar en los límites, a innovar desde la diversidad y a cuestionar lo establecido. Y conciencia crítica porque tiene el deber de alertar cuando la tecnología avanza más rápido que la reflexión social o cuando las promesas de eficiencia esconden riesgos de concentración de poder, exclusión o manipulación informativa. La IA no es neutra, se entrena con datos, pero se proyecta sobre realidades humanas, con sesgos, desigualdades y silencios. Por eso las universidades no pueden ser cómplices pasivas de una tecnología sin alma. Deben ser arquitectas de un nuevo humanismo digital, donde formar periodistas, comunicadores, ingenieros, educadores, ciudadanos capaces de crear,
cuestionar y decidir con conciencia del bien común. Hoy más que nunca el futuro de la democracia pasa por las aulas y la universidad debe estar a la altura. Creo que contestó bastante cercano a lo que era la presentación de Alejandro, y yo me animé a cerrar el ciclo de lo que era la parte, digamos, relativa a la parte académica, ¿no? No sé si tenemos espacio de 5 y 20, no sé si para alguna pregunta. Digamos que si hay una pregunta… Una o dos para que Mauricio no nos… porque… No hay. No, yo simplemente preguntarle a Jonathan si ya está publicado el informe de Flip. El nuestro todavía no, pero usted sí. Sí, ya está, se puede consultar en la página. Sí, ya está y se puede consultar en la página de la Flip, flip.org.co. Bueno, perfecto, muchísimas gracias y continuamos entonces.